Buenos días a todos. Es un gusto poder acompañarlos. Os agradezco mucho esta invitación que me hacen para compartir, que como decía el presentador, es lo que es mi pasión, que es la educación en todas sus áreas. Cuando estábamos preparando esto, yo pensaba que tenía que venir a hablar específicamente de la Fundación Sofía. Después, cuando vi el cartelito que decía Desafíos de la Educación, me puse un poquito nervioso. Digo, esto parece que va a ser más grande. Así que vamos a compartir un poco de las dos cosas. Estamos en año electoral, o sea que no voy a hablar mucho sobre el Uruguay, porque hoy todo se interpreta en este año como crítica o como propuesta o como electoralista. Pero es indudable que estamos en una situación educativa muy complicada en Uruguay y hace muchos años, y que tiene distintos aspectos. Uno tiene que ver con la gobernanza, cómo se organiza la educación de un país, y otro tiene que ver sobre propiamente cómo es la educación, qué es lo que brindamos en la educación del país. Y entonces le voy a contar algo personal y voy a hacer, no sabía yo que estaba invitada la profesora Rosina Pérez Aguirre, que justo me la encontré cuando me dijeron, va para allá también, dije, no estaba previsto esto. Pero yo le voy a contar una experiencia personal. Yo estudié en el Colegio Seminario, 11 años, después entré a los jesuitas, me formé, estudié en España 6 años y medio, y cuando regresé, me nombraron director de bachillerato del Colegio Seminario y después, 3 años después, director académico de todo el colegio. Recuerdo cuando llegué al colegio en el que yo me había educado y que además me tocaba sustituir al que había sido mi director, y además había estado a cargo de preparatorios, que todavía le llamaban, durante 36 años, era mi edad, o sea, toda la vida. Recuerdo que un padre de familia, exalumno del colegio, se me acercó antes de que yo asumiera y me dijo, supongo que no cambiarás nada, ¿no? Bueno, ese era el Uruguay en educación en el 2003. Es simbólico, pero era un poco eso. Estábamos demasiado seguros, y aunque la crisis educativa de Uruguay aparece ya en el famoso informe de la CIDE, que es del año 64, antes de que yo naciera, hay muchas de las cosas que dice el informe de la CIDE que siguen estando hoy con problemas. El Uruguay no quería verlo y hacía una especie de aquello del pasado vestido de santo, y además estábamos convencidos de que teníamos una buena educación, entre otras cosas porque cuando uno lo hace comparativo siempre está con quién te comparas, ¿no? Claro, si te comparas con Honduras es una cosa, sí, pero si te comparas con Finlandia es otra. Entonces, las comparaciones yo creo que son muy útiles, pero siempre hay que ser muy honesto de con quién me estoy comparando, ¿no? Bueno, a mí me tocó asumir ese trabajo, y desde el 2003 hasta el 2011 trabajé en ese colegio seminario. Fue un trabajo enorme. Es un colegio muy conservador, terriblemente conservador. Aún así puedo decir que lo di vuelta. Y sin embargo, cuando lo hice bilingüe, lo unifiqué desde inicial hasta bachillerato, todas esas cosas. Y sin embargo, yo hoy, después mirando, digo, ¿qué quería lograr yo en ese colegio? Un excelente colegio del siglo XX. Y en eso me enfoqué. Que las cosas funcionaran bien, que funcionara muy bien, que estuviese actualizado en el tema de inglés, que para mí era una obsesión, que era fundamental tener eso. Pero básicamente el modelo era el siglo XX. Cuando dejé el colegio, me fui a la Universidad Católica, me hicieron director del Departamento de Educación, me puse a hacer un diploma que ofrecíamos nosotros, ofrecemos todavía en Diseño y Desarrollo Curricular, que lo dirige Renato Perti, que sé que los ha visitado, que tiene esa cabeza extraordinaria del mundo muy abierta. Y en ese diploma fue un día la profesora Pérez Aguirre, profesora de muchísimos años en el Liceo Alemán, con muchísima experiencia docente, y dio una charla. Yo no sé de qué habló, no me acuerdo. Lo único que yo sí sé, que recuerdo que ese día, y lo dije muchas veces, me sacaron el piso de toda mi concepción educativa.
me quedé flotando. Fue el día que me di cuenta que el mundo había cambiado y que lo que estábamos buscando en educación ya no corría más, que no era hacer perfeccionar aquel modelo de 40, 50, 60, 80 años y hacerlo mejor y más y actualizarlo. No, es que el mundo había cambiado. Y recuerdo esa sensación de quedarme en el aire, porque no es que tuve era una charla, que no sé bien el contenido, pero era una visión muy crítica de lo que estábamos haciendo, no era una propuesta. Entonces era aquello de decir, ¿y ahora qué hacemos? Yo soy director de un departamento de educación, ¿y qué hacemos? Y me llevó, eso fue en el 2012, hasta el 2015, empezar a encontrar por dónde iba el camino de la educación hoy. Gracias a Dios viajo mucho, uno de mis grandes placeres, que no me falten nunca. Siempre he viajado bastante y voy mucho a visitar lugares, centros educativos en distintos lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina. Me falta África y Oceanía, y ahí empecé a descubrir que sí que había cosas que eran diferentes y que había unas respuestas para este siglo XXI. ¿Y por qué saco esta experiencia? Porque parte de los desafíos grandes que tenemos en la educación es abrir la cabeza y decir, sí, en la educación tenemos problemas y hay que solucionarlos, pero no se solucionan mirando para atrás, no se solucionan añorando cosas que nosotros vivimos, porque el mundo es muy distinto, por varias razones. El otro día decía el contador Enrique Iglesias que cuando él estudiaba en la universidad, a fines de la década del 40, en toda América Latina había 250.000 universitarios. Hoy en América Latina hay 28 millones de universitarios. Entonces, ya eso hace un cambio enorme. No son una crema, una élite, no, es una cosa mucho más generalizada y eso cambia cómo se hace. Pero es que además la tecnología y particularmente Internet marcan un antes y un después, no solo de la educación, de nuestra vida. Algunos siempre dicen, ¿podíamos vivir sin el celular? Y sí, la mayoría de nosotros nos criamos sin celular. Yo tuve celular a los 37 años. O sea, claro que se podía vivir sin celular. Pero hoy podemos vivir sin celular. Si eso que pasa que cuando uno se lo olvida en casa, tiene que volver a buscarlo, porque todo el día sin el celular me quedo como aislado de las cosas que tengo que hacer. Y por trabajo. Entonces, Internet marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque marca un cambio con respecto al acceso al conocimiento. Hoy en un celular está toda la información. La información, no está toda la educación, está toda la información que necesitamos. Entonces, cuando miramos la educación, que sigue siendo necesaria, pero ¿qué es lo que queremos lograr con la educación? Y entonces ahí viene el buscar con coraje otras maneras de hacer las cosas. Donde no se tira todo por la borda, y hoy es una de las cosas, uno de los saber escribir bien, saber expresarse correctamente, saber razonar, no se puede abandonar, porque eso no lo da el celular, Y lamentablemente tenemos en esas áreas enormes problemas. Y eso es fundamental. Y para la educación de hoy es fundamental que nuestros chicos sepan leer y escribir bien, y que entiendan y que razonen. Pero hacen falta también muchísimas otras competencias que en la educación tradicional no hacían tanta falta. Por ejemplo, la creatividad. La mayoría de nosotros aprendió hasta la universidad a tomar apuntes, estudiar mucho y escribir exámenes. Pero básicamente lo que nos pedían es que reprodujéramos. Había que razonar, pero era reproducir conocimientos. Hoy esos conocimientos que ya están aquí, no, pero sí se necesita que razones y sobre todo que sea creativo, porque en un mundo que cambia tanto hay que estar una y otra vez buscando soluciones nuevas.
Y entonces se necesita gente con capacidad de enfrentar este mundo de cambios. Y entonces, y lo concreto, hoy yo trabajo por mis dos tareas así grandes con niños desde 2 años hasta veteranos, porque en la universidad tenemos cursos donde vienen jubilados, gente que ya está, o sea que el espectro de educación todo. Y realmente lo que cada vez tenemos más conciencia es que esta nueva manera de enseñar y de aprender, esta nueva forma de educación, atraviesa desde los 2 años o desde el año, yo porque no trabajo más chiquitos, pero desde que empiezan hasta el final de la vida. Porque esto de generar competencias, maneras de resolver problemas, de ser creativo, de razonar, de expresar correctamente lo que pienso, de argumentar, de solucionar las cosas de la vida cotidiana, las tiene desde el niño que empieza y que ahí empieza a probar hasta el anciano que le cambian todos los días el celular y las cosas y cómo se paga y cómo se cobra y cómo se hace todas las cosas, me las están cambiando permanentemente. Entonces, esto atraviesa todo. ¿Cómo vamos a, qué tipo de educación vamos a ofrecer, cómo vamos a aprender, cómo vamos a enseñar? Y por eso cuando el cardenal Sturla me pidió hace 5 años que organizara esta Fundación Sofía, que básicamente estaba pensada para colegios en los barrios más populares de Montevideo, algunos en contexto muy vulnerable, como El Borro, como la Gruta de Lourdes, como Maroña, otros en barrios más populares que no son en esas situaciones, pero donde también la calidad educativa está seriamente afectada. Lo primero que planteamos, y ahí Federico fue el segundo que se sumó a este equipo, fue educación de calidad para todos. Y además, educación del siglo XXI, educación innovadora, educación que realmente le dé a estos chicos del barrio Borro, o de Maroñas, o de Malvin, o de Aires Puros, o de Cerrito de la Victoria, herramientas para la vida que hoy tienen que enfrentar y llevar adelante. Y entonces por eso desde el primer momento no se trató de organizar las cuentas y lograr que económicamente fuese viable. Desde el primer momento se trató de un proyecto educativo que era pedagógico, que era de formación integral en valores, claramente para nosotros cristiano, de formar la persona entera, y además innovador y buscando la mejor calidad para estos chicos. Y para esto, y además con pocos recursos, porque lo primero que teníamos es que no es que había una gran fundación que viene el dinero, sino que había que administrar bien y sacar el máximo de estas cosas. Y entonces empezamos a buscar respuestas con esta cabeza del siglo XXI y, por ejemplo, encontramos el método Singapur de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, que es un método obviamente desarrollado en Singapur, pero que tiene lo mejor de la didáctica tradicional de las matemáticas, pero del siglo XXI. Trabajo creativo, trabajo en equipo, en grupo, el aprender con otros, el razonar sobre lo que estoy aprendiendo, en hacerlo de una manera concreta y luego abstracta. Y hoy en los 24 colegios de la Fundación tenemos el método Singapur, gracias al apoyo de gente que nos dio para capacitar a los maestros. Más de 60 maestros formados en esta metodología, que es puntera, porque Singapur está en las pruebas PISA en el primer lugar. Y es un país, ustedes saben que hace 53 años Malasia se lo sacó de encima por miserable, porque lo único que le generaba era gastos, que no tiene ningún recurso natural propio, y sin embargo hoy es una de las primeras economías del mundo, gracias a la educación. Gracias a la educación. Entonces empezamos con el método ahí. Como no teníamos en lectoescritura un método ya hecho, empezamos a trabajar y con el apoyo desarrollamos un método, se llama método Sofía, que empezamos con la Universidad Católica y la Fundación.
empezamos a hacer una prueba el año pasado en 5 colegios, este año ya en 20 colegios, también con capacitación, y donde utilizamos esas mismas didácticas que tiene el método Singapur, pero para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y así hemos ido buscando otras cosas. En el caso de secundaria, tenemos 4 centros que este año se largaron a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, inspirados en lo que están haciendo en Cataluña, varios colegios, entre ellos los colegios jesuitas, pero también el Colegio Montserrat, y con el apoyo del Departamento de Educación de la Universidad Católica, formar docentes que rompen el molde y que se animan a pensar la enseñanza en base a proyectos que tienen que elaborar los estudiantes, en los cuales aprenden lo que necesitan, donde aprenden además otro tipo de competencias necesarias para este siglo XXI. Entonces, estos son los desafíos de la educación, pero recién estamos empezando, recién estamos comenzando a pensar de otra manera. Y nosotros, como Universidad Católica, también nos metimos en esto, porque una de las cosas que decíamos es, sí, se habla de innovación en primaria, en secundaria, pero ¿qué pasa con la universidad? Si es el lugar privilegiado, ya son adultos, trabajamos con adultos, y bueno, también nos tuvimos que meter a repensar nuestra didáctica, nuestras formas de enfrentar las cosas, y tomando ejemplos de otros países, de otras universidades que están llevando adelante realmente experiencias muy innovadoras. Ahora en Semana Santa estuve en Londres, visité 4 universidades y 2 de ellas precisamente fuimos a ver unos modelos muy innovadores donde unían el aprendizaje de la universidad con la empresa y con las organizaciones sociales. Entonces los estudiantes tenían que aprender a codificar, pero en lugar de tener un curso teórico de codificación, les daban herramientas y los mandaban a una biblioteca a codificar todo el archivo que tenía esa biblioteca. Hacían un servicio a esa organización social y a su vez aprendían lo que necesitaban para su formación. Y como eso, en todo tipo de empresas se meten a trabajar. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy requiere ese tipo de cualidades, ¿no? De cualidades donde además se mezclan las profesiones. Nosotros nos acostumbramos a estudiar derecho, economía o ciencias económicas o ingeniería o arquitectura, y hoy todo esto es un trabajo, no es que desaparecen, pero claramente hay que formar ingenieros que son capaces de dialogar con médicos o con enfermeros o con psicólogos, y abogados que dialogan con los empresarios, pero también con los ingenieros, porque hoy la inteligencia artificial y los big data funcionan en el derecho como en cualquier otra profesión, y necesitamos profesiones que realmente se sepan interrelacionar y de igual a igual, ni que hablar la comunicación o lo que es aprender a hacer una exposición oral o escrita. Es decir, y entonces buscar ese modelo, que es lo que estamos intentando en la universidad, de que sea no una universidad de facultades aisladas, sino una sola universidad donde los alumnos pueden tomar cursos de distintas carreras, irse formando, ir construyendo también su propia profesión, su propia carrera. Entonces, hoy realmente el gran desafío de la educación es abrir mucho la cabeza, mucho, porque con mucha frecuencia, cuando nos quejamos de la situación del país, estamos mirando para atrás. Y es verdad, y uno puede decir, pero es que yo en mi época tal cosa, y es cierto, pero es que esta es otra época. Y hay cosas que son irrenunciables, como yo les decía, que una persona sepa comunicarse en su lengua, y si además lo sabe en inglés mejor, las dos, pero que lo sepa de manera excelente y adecuada, eso es irrenunciable. Ya si sabe cuándo, el año de la Revolución Francesa, o qué fue el rey que le cortaron la cabeza, tiene el celular. Pongo Revolución Francesa, rey, y me sale Luis XVI, en menos de 10 segundos. Y lo vamos aprendiendo. Pero entonces, abrir la cabeza significa relativizar muchas de las cosas que para nosotros nos parecían muy obvias. Y como lo digo yo di clases de historia hasta el 2011, y además soy un apasionado de la erudición. Desde que chiquito, yo fui de esos que son ratas de biblioteca, ¿no? El que amaba la Espasa Calpe, aquella los 100 tomos,
que iba por supuesto a la Biblioteca Nacional porque no los tenía, siempre fui una pasión, pero yo no puedo pedir hoy a los alumnos porque no tiene sentido, porque tiene la Wikipedia, que además es muy buena, cada vez mejor, pero lo que sí es verdad, lo que es irrenunciable es que razonen, es que cuando les ponga un problema tengan capacidad de resolverlo, de ver los distintos problemas, los matices, los aspectos, y realmente decir, bueno, y tengo que dar una solución. Y además, con sentido y con propósito. No es un tema solo técnico. Yo tengo que decir, bueno, pero ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Para quién estoy aprendiendo esto? Y ahí está todo el tema del servicio social, la entrega a otros, el realmente formar gente con capacidad de solucionar problemas reales de la gente, y que muchas veces no estamos haciendo. Y hoy hay muchas de estas metodologías y estas didácticas, lo que van es a ponerles problemas reales a los alumnos y decirles, pero alumnos de primaria, tenemos un problema con la basura que hay en nuestra calle. Bueno, a ver, vamos a pensar cómo se podría solucionar esto. Y los chicos sacan, y a lo mejor será poner un cartel a los vecinos, por favor no tire, pero además habrá que ver si falta un canasto donde puedan tirar la basura, y además habrá que avisar a la intendencia. Bueno, todas esas cosas, generar desde pequeños a los chicos el que busquen soluciones, el que piensen, y además está el que es muy creativo, ya sabe hacer un cartel, y el que es más ingenieril y sabe armar un tacho de basura. Es decir, y entonces van a trabajar juntos. No es que uno sirve y el otro no sirve. Entonces, este es el gran desafío de la educación hoy. Tener claro lo esencial y ver cómo realmente se logra, y generar competencias del siglo XXI, competencias que son las que necesita nuestro país. Y el Uruguay, que ustedes saben que es un país que tiene unas condiciones espectaculares y que claramente está por debajo de lo que podría ser, porque como nos gusta quejarnos y quejarnos y quejarnos, es decir, es un país que tiene unas condiciones muy muy buenas de nivel cultural, de país, de clima, de condiciones de productivas y todo, pero como país lo que nos falta muchísimo es creatividad, es capacidad de emprender, es capacidad de innovar, es capacidad de animarnos a hacer las cosas de una manera diferente. Y les dije la anécdota del padre que me dijo, supongo que no cambiarás nada, y voy a decir, yo creo que en esto ha cambiado el país. Cuando en uno de los barrios de los colegios de la Fundación Sofía, en una zona sí muy vulnerable de Montevideo, planteamos hacer esta innovación de un ciclo básico basado en proyectos, uniendo las asignaturas, etcétera. Cuando lo planteamos a los padres, algunos empezaron a poner peros. Y una señora, que no sé en qué trabajaba, pero probablemente podía ser empleada doméstica, era una señora muy sencilla de ese barrio, dijo, miren, yo tengo otros hijos, yo el liceo ya lo conozco, ya sé lo que es, y ya sé lo que no funciona. Yo pongo mi confianza en que quieren hacer algo diferente, y por eso lo apoyo. Bueno, ahí están las dos cosas, ¿no? Yo creo que el Uruguay en estos 15 años se ha abierto. Hoy la innovación vende, para decirlo en lenguaje de marketing, hoy vende. Y por eso hay que ser cuidadoso, porque nos vende mucha cosa, ¿no? O sea, que hay que ser riguroso. Pero realmente el país empieza a cambiar, pero todavía nos cuesta un poquito. Así que el gran desafío es eso, animarnos, abrir la cabeza, aprender como se aprendió en este país durante toda su historia, de otras cosas que se están haciendo buenas en otros lugares y que no tiene nada de antipatriótico, enriquecernos con eso, pero sobre todo también sacar lo mejor que tenemos aquí, las cualidades que tenemos, que con estas competencias de creatividad, de resolución de problemas, de sentido, y con sentido y propósito, es posible tener una educación del siglo XXI y una educación que genere esperanza y que haga a este país un país mejor. Gracias.